Gracias, Katia, por esa información. Volvemos contigo en cualquier momento, pero estamos ahora en compañía de François Munger, el jefe de la sección de iniciativas de agua de COSUDE. ¿Por qué? Nunca más pertinente, ¿no? El día de mañana se desarrollará en Lima el Seminario Internacional La Huella Hídrica, que organiza, entre otras instituciones, la Confederación Suiza, la Cámara de Comercio Suiza en el Perú. Señor François Munger, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias. Yo le quería preguntar primero por esto de la huella hídrica. ¿Qué significa exactamente y cuál es su importancia? Ok, la huella hídrica considera todas las cantidades de agua necesarias para un producto o para un servicio. Es decir, que normalmente cuando se habla de agua se considera solamente el agua que se consume en forma directa, pero el agua necesaria para producir un producto es mucho más que esta agua que se consume en forma directa. Por ejemplo, se requiere para producir un grano de café, se requiere agua de lluvia, se requiere también a veces agua de irrigación. También se contamina el agua por agroquímicos o para limpieza del café. Entonces, estas cantidades de agua que se requieren para producir el grano de café es el agua virtual del grano de café. Después ese grano de café pasa a una empresa, por ejemplo, la empresa va a limpiar el café, etc. También va a tener agua para la limpieza y agua también contaminadas. Y eso es la cantidad de agua que se acumula como agua virtual en un producto durante toda la cadena de producción y de consumo de un producto. Entonces, si se considera tres tipos de agua, las aguas de lluvia, se dice agua verde, las aguas azules, las aguas que se extraen de los acuíferos o de los cuerpos de agua de los ríos, por ejemplo, y las aguas que se contaminan. Entonces, este total al final hace la huella hídrica. ¿Por qué es la importancia de hoy por hoy medir la huella hídrica de algunos productos, de algunas empresas o de las personas, el impacto? ¿Por qué hace 30 años no y hoy sí es importante? Ok, eso es una excelente pregunta. A nivel mundial, la cantidad de agua que se tiene es siempre la misma en toda la historia de la humanidad. Este agua se renova, pero es siempre la misma cantidad. Durante el siglo XX, la población ha triplicado. El consumo de agua en el mismo periodo incrementó 6 veces. Es decir, que la misma cantidad de agua está compartida para más gente y además más gente que consume más agua. Es decir, que eso, a seguir así, vamos a una crisis global del agua. Entonces, además de eso, hay el cambio climático que hace la situación más inestable todavía. Entonces, el agua viene un reto mundial de primer orden para el futuro. Y así mi institución lo considera como un problema global al mismo nivel que el cambio climático o la seguridad alimentaria. Okay. ¿No es prácticamente un delito, un pecado dejar, por ejemplo, que en nuestro país, no sé si usted está saltando de nuestra realidad hídrica, dejar que tanta agua corra en épocas de lluvias hacia el mar y no sea digamos, mantenida en reservorios? ¿Qué se debería hacer al respecto? Bueno, eso es un poco distinto de la huella hídrica. Sin embargo, yo pienso que el buen manejo del agua es fundamental para el futuro de un país. Es decir, la gestión de los usos necesarios para la industria, por ejemplo, la industria requiere agua, las aguas para la población, agua potable y también el saneamiento, absolutamente fundamental para el desarrollo de un país, el agua para la agricultura y el agua para el medio ambiente. Entonces, la buena gestión de los recursos hídricos es de balancear todas estas demandas y, más que todo, de facilitar una agricultura productiva, una agricultura tal vez un poco más responsables en cuanto al uso de las aguas. Ok, entonces si me queda claro, digamos que esto de la huella hídrica es más que todo una vez que el agua empieza a ser utilizada por los humanos. ¿Cómo hacerlo de la mejor manera para que esa huella sea lo menor posible en el sentido de que seamos más eficientes en el uso del agua?
ahorrar la mayor cantidad de agua posible? Sí, y exactamente. Y nosotros le estamos apoyando este desarrollo de esta huella hídrica para las empresas, porque para una empresa los empresarios dependen de las aguas, por ejemplo, para producir aluminio, para producir electricidad, para producir una computadora. Por ejemplo, en una computadora hay 40.000 litros de agua para producir una computadora. Es decir, que los empresarios, las empresas dependen del agua. Entonces es importante que ellos sean responsables, también conozcan dónde son sus puntos, dónde poder reparar sus usos de agua, para hacer empresas para el futuro. Se habla mucho ahora de la economía verde, que va a ser la parte importante de Río +20. Entonces, la producción verde es una producción azul, es una producción donde se tiene que tomar en cuenta las cantidades de agua y reducir su huella hídrica, que sea la pequeña empresa como las grandes empresas. Es decir, ahora con el tema del cambio climático, como se maneja la huella de carbón, el carbon footprint, el water, ¿no? Lo que sería el water footprint, tiene la misma importancia. Por ejemplo, ¿qué ganarían los empresarios con reducir el uso del agua y poder decir en sus productos que su producto es eficiente en el uso del agua? Bueno, hay una parte que es la parte internacional, es decir, ahorita se está elaborando normas ISO, International Standard Organization, normas ISO en cuanto a la huella hídrica. Esta norma va a ser una norma que es voluntaria por parte de los empresarios. Sin embargo, para posicionarse en el futuro sobre el mercado, sin duda que la aplicación de estas normas va a ser importante. Claro, porque el consumidor podría preferir entre dos bebidas gaseosas, una que utiliza menos agua y otra que ha utilizado mal y más. Yo prefiero comprar la que ha utilizado bien, por más que me cueste un poquito más. Sí, eso puede ser. Eso ya está pasando en mi país, tal vez no para el agua, pero sobre otros tópicos. ¿Sí? Además, un empresario, las empresas usan bastante agua, es importante de conocer su dependencia a agua. Por ejemplo, ¿cuál es su dependencia a las aguas de lluvia? ¿Cuál es su dependencia a las aguas que extraen? Y ver cómo puede reducir esta dependencia es fundamental. También cómo se puede reducir la contaminación que se provoca por una empresa, por la producción de un producto. Y hay muchas posibilidades de mejorar la situación, por ejemplo, reciclaje de las aguas para la limpieza o reciclaje para enfriar. Sin embargo, la gran diferencia con el carbon footprint es que el agua es necesaria. No se puede escapar que se requiere agua en los productos. La leche sin agua no hace sentido, o la vegetales sin agua no hace sentido. Se puede producir. Además, no se puede ser carbon neutral, como dicen algunos. No se puede ser water neutral. Eso sería un poco una ilusión, sí. Correcto. Yo le quería preguntar por la minería, por ejemplo. ¿Es una del sector que está invitado a esto? Ellos tienen que ver mucho con su huella porque es un sector que también utiliza muchísima agua. Sí, eso es una ya lo veo que está al tanto un poco del debate en el país. Yo entiendo, es una buena pregunta y también una pregunta caliente, yo sé, en este país. Hemos desarrollado un proyecto piloto en Colombia con 4 empresas, Holcim, Syngenta, Clients y Nestlé. Bueno, las dos primeras son cemento, ¿no? No, Holcim es cemento, o sea, que utiliza mucha agua también. Syngenta, agricultura, Clients es productos químicos, Nestlé alimentos. Entonces, Holcim, por ejemplo, tiene una parte de minería, también para material de construcción. Entonces, sí, ellos consideran también la huella hídrica en esta parte de su producción. Y ahorita estamos en la fase 2 del proyecto en Colombia, en la cual el proyecto está soportado por el centro de producción más limpio de Medellín. Y en las empresas que quieren ahorita trabajar sobre este concepto, hay, por ejemplo, una empresa minera. Es decir, que
sí, hay un espacio para las empresas mineras para ser responsable. Soy bien para decir eso porque mi primer trabajo era ingeniero de minas, entonces yo conozco bastante bien un poco de la importancia, ¿no? del manejo del agua. Desgraciadamente, François, el tiempo es corto. Yo quiero mencionar, es el día de mañana, ¿verdad? Sí. En el Swiss Hotel, Centro Empresarial San Isidro, 8:30 de la mañana se inicia. Las puertas están abiertas, o es con invitación. Si quiere ir algún presidente regional para ver también el tema de la huella digital, puede ir, puede mandar representantes. ¿Cómo es un poco? ¿Con invitación? Es con invitación, pero estamos bastante abiertos a recibir personas, pero sí es con invitación, pero hay posibilidades de contactar a la embajada. Perfecto, que se contacten entonces con la Cámara de Comercio de Suiza o con la Embajada de Suiza. Para todos los interesados es un tema fundamental. Una última pregunta, señor Munger. Si usted tendría que elegir quiénes van a ser los profesionales que nos van a solucionar el problema del agua en el futuro, que ya es una crisis, ¿ecologistas o ingenieros del agua? Mire, es una pregunta a la cual no puedo contestar. Yo pienso que el problema del agua requiere la movilización de todos. Del Estado, primeramente, que es el primer responsable del manejo de las aguas, de las ONGs, los ecologistas también, del sector privado, ¿no? Porque el sector privado puede aportar mucho, a tener conocimiento y también puede reducir su huella hídrica, y el mundo académico. Entonces, yo pienso que si realmente estamos en una crisis, vamos a una crisis global, es un problema serio y que requiere la movilización de todo. Entonces, yo no podría decir si este problema tiene aspectos ambientales, tiene aspectos económicos, entonces es un poco más complejo que balancear entre dos tipos de... Pero finalmente el Research and Development, ¿no? Las tecnologías del agua, las tecnologías limpias, así como para la energía, van a jugar un rol fundamental en el futuro del agua. Sí, claro, claro. Y yo pienso que hay todo un espacio también para los empresarios que quieren ser los empresarios de mañana a inscribirse en esta nueva planeta un poco más azul, un poco más respetuosa del medio ambiente, en esta economía verde. Hay espacio para las grandes empresas, hay espacio también para las startups, en términos de tecnología, en términos también de enfoque y de modelización, por ejemplo. Entonces yo pienso que de un lado hay una crisis, por otro lado hay una oportunidad para el sector privado para entrar y afrontar esta crisis. Crisis igual oportunidad. François Munger, sí. Un placer, muchísimas gracias. Gracias. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con la parte final, notas internacionales antes de irnos. Regresamos. Gracias.